Hoy vamos a hablar acerca del resentimiento y el remordimiento. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 129. Salmo 129. Entonces, Salmo 129 dice así. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Mucho me han angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel, mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. La lectura en la versión que nosotros tenemos la vamos a parar aquí, pero quisiera que ustedes escucharan cómo traduce este pasaje Dios habla hoy, lo que llamamos nosotros versión popular. Es otro tipo de traducción, no es la traducción literal, que es la que se usa para estudiar. Es una traducción que se llama dinámica, tratando de que las mismas sensaciones que tenía el escritor cuando escribía fueran trasladadas hasta nosotros. Le leo estos 4 versículos en la versión Dios habla hoy, dice así: por muchas angustias he pasado desde mi juventud. Que lo diga ahora Israel. Por muchas angustias he pasado desde mi juventud, pero no han podido conmigo. Me han herido la espalda con azotes, me han abierto grandes surcos, pero el Señor que es justo me ha librado del dominio de los malvados. Hace muchos años, Mark Twain escribió un cuento donde hay un veterano de la Guerra de Secesión. Y el veterano de la Guerra de la Secesión está lleno de cicatrices. Y sobre cada cicatriz que tiene, él va contando una historia. Porque cada cicatriz representa un hecho heroico de su vida. Un momento de lucha, un momento de dolor, un momento de sangre. Mucho más moderno, Ray Bradbury escribe El hombre ilustrado, que es ese hombre que tiene paisajes en su cuerpo de diversas historias, lo que le permite a él también hilvanar una serie de cuentos. Está hablando de las heridas que quedan en el cuerpo, de las marcas que quedan en el cuerpo, y las marcas que quedan en el cuerpo representan parte de nuestra historia. Ahora, así como hay marcas en el cuerpo, hay marcas en el alma que también representan parte de nuestra historia. En la edad moderna los llamamos traumas o golpes, pero realmente de lo que estamos hablando es justamente de heridas que han quedado allí, heridas que están en nosotros. ¿Y por qué se producen esas heridas? Lo hemos señalado varias veces en estas noches. Si tenemos que hablar de todo esto es porque el desarrollo normal de la vida y la maduración no se da tan fácilmente en el mundo después del Edén. Estamos seguros que en el Edén nuestros primeros padres no tenían cicatrices ni tenían heridas. Pero cuando bajaron ya al mundo, el Señor dijo, espinas y cardos te producirán. Y fíjese usted lo que busca Dios para ejemplificar lo que significa el mundo, lo que significa el hombre sumergido en su pecado. Él dice espinas y cardos, plantas agresivas. Lo que quiere decir que en el mundo hay una continua agresión. La agresión es una constante en las relaciones humanas y en las relaciones sociales. No en vano la historia de la humanidad se ha sintetizado en la historia de las grandes guerras, de los grandes enfrentamientos. Y cuando uno sale a pasear por nuestros países latinoamericanos, casi todos los héroes que tenemos son héroes que están relacionados con lo militar. Así que estamos en una sociedad agresiva, una sociedad donde el egoísmo, donde la crueldad, donde el odio, es una moneda corriente. No es extraño que todos nosotros tengamos heridas, pero tenemos que pensar también que nosotros somos pecadores. Por lo tanto, nosotros también inferimos heridas. Es decir, es un ida y vuelta, ¿no? Somos heridos,
Y por supuesto que cuando somos heridos nos sentimos mal y marcamos eso, porque es la cicatriz que nos dejó tal episodio, tal momento de mi vida, pero nunca contabilizamos las cicatrices que nosotros dejamos en otros. Porque si estamos en un mundo que concebimos que es pecador, nosotros estamos incluidos en ese mundo pecador como pecadores también. Y si decimos que el mundo es agresivo y que levanta heridas, tenemos que pensar que nosotros también levantamos heridas en los demás. Ahora bien, si vivimos entre pecadores y somos pecadores, las heridas siempre van a estar presentes. En mi país hay un animalito que está en la zona de los esteros, que se llama carpincho. El carpincho tiene una piel que es muy codiciada. Es muy codiciada por la forma. Es un cuero muy particular con un veteado característico. Ahora, con eso se hacen las chaquetas de cuero de carpincho. Y son muy caras y son muy codiciadas. Ahora, el carpincho es un animal de pelea. Por lo tanto, el cuero de carpincho nunca las vetas están parejas, porque está lleno siempre de cicatrices. Pero cuando a usted le venden una chaqueta de cuero de carpincho, donde el pelaje está perfecto, tiene que saber que le están mintiendo, que es una falsificación. Se la han falsificado. Porque los carpinchos siempre tienen marcas, siempre tienen heridas. Es un animal que vive dentro de la agresión. Y porque agrede, entonces tiene cicatrices en el cuero. Y lógicamente cuando llega un turista, le dicen, mire, aquí tiene una chaqueta de carpincho intacta. Y el turista la compra y la paga más porque dice, está intacta, y le vendieron una falsificación. Porque la realidad es esa. Entonces, yo quisiera preguntar esta noche a los que están aquí. ¿Quién de los que está aquí no tiene heridas en su interior? ¿Quién no tiene lo que los psicólogos llamarían traumas? Todos los tenemos. Todos hemos recibido porque estamos acá. Y le haría otra pregunta que es un poco más dura esta. ¿Quién de nosotros no ha inferido heridas? ¿Quién de nosotros, cuando se mira al espejo sinceramente, no siente que hay heridas de ingratitud que ha abierto en otros, de agresión, de resentimientos, de palabras hirientes, que son heridas con las que hemos llegado al corazón de otro y hemos dejado una marca? Los traumas son heridas que duelen. Y las cicatrices son marcas de las heridas que ya no duelen. Vamos a la pregunta crucial de esta noche. Y es esta. ¿El pasado te ha dejado heridas o te ha dejado cicatrices? Te vuelvo a explicar. Las heridas duelen. Las cicatrices no duelen. Son una marca. Entonces uno tiene que revisar qué es lo que tengo yo dentro. ¿Heridas o cicatrices? Si la herida ha cicatrizado, no tenemos que hablar de esto. Pero si la herida todavía duele, entonces tenemos un problema. Hay algo que está pasando en nosotros que no está solucionado. Hay algo en nuestro corazón que todavía no ha cicatrizado. Nuestra alma está gimiendo por eso. Y por eso lo que tenemos que hablar es de cuando las heridas duelen. Cuando las heridas duelen. Todos sabemos que el dolor no es más que un síntoma. El dolor es la voz de alarma. Es la voz de alarma. Cuando algo duele es porque nos está marcando que algo está pasando. El dolor no es la enfermedad. El dolor anuncia la enfermedad. El dolor denuncia la enfermedad. Si una herida me duele, tengo que pensar que el problema no es el dolor, es que algo está pasando dentro de mi vida. Cuando recordamos el pasado, cuando miramos hacia atrás, recordamos y revivimos. Si algo de lo que yo recuerdo y revivo me duele, es porque la herida no ha cicatrizado. Y si esa herida no ha cicatrizado cuando miro para atrás,
entonces puede ser que lo que haya allí sea un resentimiento. Hay dos solamente opciones. Puede ser un resentimiento. ¿Qué es un resentimiento? La palabra resentimiento significa sentir dos veces. Es decir, que a mí me infligieron una herida y yo lo sentí, pero ahora está abierta y entonces cada vez que vuelvo a eso, vuelvo a sentir el dolor, lo resiento, lo vuelvo a sentir. Resentimiento es eso. Es un sentimiento que no quiere ceder su lugar y yo no puedo estacionarme en él, pero lo tengo allí presente, no puedo quedar atado. Dios dice que nadie debe quedar atado a un sentimiento negativo. Nadie debe quedar anclado en eso. Fíjese, el apóstol cuando escribe en la carta a los Efesios, él dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir, no eches el ancla en eso. Porque no hay que echar el ancla en aquellas cosas que pueden ser negativas en mi vida. Tengo que estar entonces atento porque Dios me está advirtiendo sobre el resentimiento. Yo siento ira, pero dice, la tienes que apagar la ira. No la tienes que llevar contigo. Porque si al otro día, si la llevas y duermes con ella y al otro día la vuelves a sentir, entonces la estás resintiendo, la estás sintiendo de vuelta. Y eso se va a prolongar en el tiempo. Miren ustedes en la palabra de Dios el ejemplo de Caín. Eran dos hermanos, Caín y Abel. Abel era un hombre correcto. Caín se había desviado del camino de Dios. Cuando fueron a llevar la ofrenda, Abel fue aceptado por Dios. Pero Caín no fue aceptado por Dios. No fue aceptado por Dios. Él se dio cuenta que Dios no lo había aceptado, Dios lo había rechazado. Y entonces empieza a tener una cantidad de síntomas a los que Dios viene y atiende y le advierte. Le advierte que está enfurecido, le advierte que su semblante está demudado y le indica que tiene que cambiar de actitud, que por esa actitud no va por el buen camino. Si hicieres el bien, ¿no serás enaltecido? Es decir, si te pasó lo que te pasó, es porque algo has hecho mal. No le eches la culpa a tu hermano, la culpa hay que buscarla adentro. Pero él se encierra en ese sufrimiento. Y Caín comienza a acumular el resentimiento. Si el día que ofreció el sacrificio y vio que su hermano era aceptado y él no, se sintió mal, ahora vuelve a sentirse mal permanentemente y empieza a potenciar ese resentimiento hasta que ese resentimiento se transforma en odio y ese odio lo lleva a cometer el primer crimen. Caín acumula resentimiento contra Dios, que aceptó a su hermano y no a él, y contra su hermano, que es aceptado en lugar suyo. Lo que quiere decir que él como primogénito se está levantando contra el principio de que yo tengo que ser el mejor y está negando su conducta. Y al negar su conducta entonces, al negar que él ha estado mal, su resentimiento se levanta contra el Dios que acepta a su hermano y contra Abel. Y yo creo que cuando Caín mata a Abel, está tratando no solamente de eliminar el rival, sino de forzar a Dios. Ahora me vas a tener que elegir a mí, porque soy el único que queda. Caín fue víctima de su propio resentimiento. Y el resentimiento es algo que vuelve a aparecer en la palabra de Dios. Saúl era un hombre resentido. Era un hombre resentido contra su yerno David. Su yerno David había sido un hombre exitoso y había demostrado, inconscientemente creo, la cobardía de Saúl. Cuando Goliat desafió al pueblo, todo el mundo esperaba que Saúl saliera como campeón de su pueblo a dar batalla. Lo habían elegido justamente por eso. Cuando se hace la elección de Saúl, se dice que sobrepasaba a Israel en una cabeza, lo que quiere decir que, de acuerdo a las normas
de la antigüedad, el hombre más alto, más corpulento, era el hombre que era elegido, porque era el adalid. Lo habían elegido para eso. Cuando Goliat desafió al ejército de Israel, todo el mundo esperaba que Saúl saliera, pero Saúl miraba para otro lado. Saúl tenía tanto miedo como el pueblo. Saúl no fue capaz de levantarse en fe y levantarse y enfrentar a Goliat. Y aparece David. Y yo no le voy a contar la historia esta noche porque todos la conocemos. David es un muchacho joven que se levanta con fe y derriba a Goliat. Ahora, esa victoria es una victoria contundente, es una victoria que da vuelta a la historia de Israel. Es una historia que permite el florecimiento posterior de Israel en los tiempos de David y en los tiempos de Salomón. Es una victoria que va a marcar a fuego la historia de Israel. Se produce un cambio en ese momento tan extraordinario que se puede decir que Israel salta de una etapa a otra etapa. Entra a la edad de hierro con toda la fuerza que la edad de hierro le va a dar. Y esto lleva a su desarrollo. La gente del pueblo entendió lo que significaba esto. Y entonces cantó, Saúl mató sus 1000, David sus 10.000. Y eso empieza a crear resentimiento en Saúl. Y Saúl comienza a no escuchar nada. El sentimiento va creciendo, el sentimiento de adversión contra David va creciendo dentro de él y no escucha nada. A su propio hijo, Jonatán, que trata de hacerlo reaccionar, lo desecha. El resentimiento es tan fuerte que no escucha las voces que lo quieren aconsejar bien. Y persigue a David intentando matarlo. Él se queda atado al resentimiento. Su resentimiento es tan grande que ni cuando David le demuestra que él no tiene nada contra su suegro y que le perdona la vida en 2 oportunidades, teniéndolo en sus manos, ni siquiera esa prueba puede vencer el resentimiento de Saúl. Ese resentimiento termina gobernando su vida y lo gobierna hasta el final. ¿Cómo termina Saúl? Tristemente. Mi hermano, si una herida duele, es porque volvemos a sentir, es porque hay resentimiento. Puede haber resentimiento. Si duele, es porque puede haber resentimiento. Ahora dice, ¿y si duele, puede ser otra cosa que no sea resentimiento? Sí, puede ser otra cosa que no sea resentimiento también. Por eso estamos hablando de las heridas que duelen. Puede ser resentimiento y puede no ser resentimiento también. ¿Y qué es si no es resentimiento? Una herida abierta puede ser resentimiento o puede ser culpa. Culpa. ¿Qué es la culpa? Es un sentido de responsabilidad o de remordimiento, y volvemos al re. Resentimiento, remordimiento. Ahora me vuelve a morder algo que me mordió antes. Me vuelve a morder algo. El resentimiento es yo sentí una herida. El remordimiento es me vuelve a morder algo. ¿Por qué? Porque yo inferí una herida. Porque ofendí. Porque cometí un crimen. Porque me equivoqué. Porque agredí. Porque, y usted sabe todas las cosas por las cuales uno puede sentir culpa. Y el tema de la culpa es un tema muy sencillo en la palabra de Dios. Y es un tema que lo han complicado los humanistas, lo han hecho tan complejo que se ha transformado casi en un tabú de nuestra sociedad. Y usted se encuentra con gente que dice, por favor, no me cargues de culpa. Porque no entiende qué significa verdaderamente la culpa. La culpa es una reacción muy importante que Dios puso en el hombre. Todas las reacciones humanas han sido puestas por Dios en nosotros. Y esas reacciones humanas tienen
una finalidad y la tenemos que usar dentro de esa finalidad que tiene. Por ejemplo, cuando hablamos de la ira, ¿quién puso la ira en nosotros? Somos hechos a imagen y semejanza de Dios y se habla en la Biblia de la ira de Dios. Ahora, ¿contra qué se levanta la ira de Dios? La ira de Dios se levanta contra el pecado, contra el mal. Y si yo tengo la capacidad de airarme, Dios me la dio para que yo me ponga mal cuando vea el pecado, cuando vea la injusticia, cuando vea la opresión. Es la reacción que yo tengo que tener, no puedo permanecer impasible. Yo veo un niño en la calle, 5 o 6 años, mendigando, semidesnudo, temblando de frío, y me lleno de ira contra unos padres que lo han dado a luz y no se han preocupado por él, porque detrás hay adultos que lo han olvidado. Y yo me siento mal en ese momento, y es bueno que reaccione así, porque si no pasaría indiferente. Y si paso indiferente es que eso no me molesta. Y a mí me molesta eso, como me molesta la injusticia, como me molesta cuando la persona humilde y sencilla, el que tiene poder la oprima, o el que tiene dinero la oprima. Me duele eso, me duele. Y yo reacciono con todos los síntomas de la ira dentro mío, pero la canalizamos. No empezamos a los golpes, la canalizamos correctamente. Hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y yo tengo que decir que en los años que tuve periodista gráfico, más de 20 años, muchos de los artículos que más impactaron nacieron justamente de ese sentimiento, de ver una injusticia y sentir que hervía dentro con la injusticia, como solamente puede hervir un nieto de siciliano. Hervía dentro, y entonces me senté en la máquina de escribir y dije, hay que decir algo, hay que hacer algo, hay que denunciar algo, y allí salió. Quiere decir que la ira tiene un lugar en nuestra vida. Tiene un lugar en nuestra vida. Por algo Dios me la dio. Pero yo no la tengo que usar correctamente. Cuando siento esa indignación en la que voy a estallar, tengo que estallar, pero tengo que estallar no destructivamente, sino constructivamente. Y yo he sentido muchas veces la ira como un motor tremendo. No sé si ustedes han escuchado, en Argentina hubo, no hace poco, sino hace unos meses atrás, un accidente de tren donde murieron 58 personas. Ese accidente de tren era evitable, es el fruto de la corrupción. Detrás hay corruptos que se han llevado el dinero y murieron gente que iba a trabajar, obreros. Y yo recuerdo que cuando vi eso, hervía dentro mío frente a todo eso. Y empecé a recordar todas las veces que la corrupción había producido muertes. Porque la corrupción se paga con vidas, en todas las sociedades la corrupción se paga con vidas. Y comencé a escribir un artículo que se titulaba La tragedia, los argentinos y la tragedia. Lo escribí y lo mandé a unos 20 amigos, no más. Estaba pensando dónde iba a publicarlo. Porque en nuestro país, aunque no hay censura, no se pueden decir ciertas cosas. Y una de las cosas que no se puede decir es eso. Uno de los amigos que tengo me manda a decir, yo lo voy a republicar. Y lo voy a republicar en unos boletines de iglesia de una denominación que hay allí. Los bautistas lo publicaron esto allí. A los pocos días me llaman de una radio. Me llaman por teléfono, me dice, ¿usted es el pastor fulano tal? Sí. Usted escribió un artículo así, asado, que acaba de aparecer en el diario Clarín. El diario Clarín es un diario de mayor audiencia, de mayor tiraje en Argentina. Son 1.400.000 ejemplares diarios. Y le digo, ¿pero usted está seguro? Sí, yo no lo vi. Dice, pues busque Clarín de hoy, allí está. Y yo abro el Clarín y ahí estaba. Estaba el artículo publicado. Y por supuesto que el artículo fue de un lado para otro. Y yo dije, este artículo fue fruto de la ira que tuve en ese momento. De que sentí realmente que hervía dentro, pero la direccioné.
Y dije, ¿qué voy a hacer con esto que hierve dentro mío? Y bueno, puedo salir y empezar a romper, a tirar bombas, o puedo generar esto. Y sentí que la ira tenía una razón de ser, que por algo Dios había puesto ese mecanismo. Ahora, que muchos lo usen mal es otra cosa. La culpa tiene una razón de ser. Nosotros hoy desprestigiamos a la culpa, pero la culpa nos permite evaluar nuestra conducta. Cuando yo siento culpa, evalúo mi conducta, rectifico mi conducta y eso me permite crecer espiritualmente. Cuando siento que hice las cosas mal y eso me muerde el corazón, cuando siento que los dientes de alguien están apretando en el alma, yo tengo que revisar eso. Y tengo que decir, ¿por qué siento culpa? Porque obré mal. Y entonces tengo la capacidad de rectificarme. Por eso la culpa es importante. Y asumir la culpa habla de madurez. Asumir la culpa habla de madurez. Yo soy maduro cuando asumo la responsabilidad de las cosas que hago. Nadie puede culpar a un irracional. A nadie se le ocurriría culpar a un irracional. Vamos a suponer que usted tiene un perro y sacó a su perro a pasear, lo soltó en el parque y su vecino tiene una perrita y su perro comienza a correr a la perrita y pasa lo que tenía que pasar. ¿Usted acusaría a su perro de violación? No lo podría acusar. ¿Por qué? Porque se manejó por el instinto. Pero si lo hace un hombre, entonces lo acusamos y lo encarcelamos. ¿Por qué? Porque ese hombre es responsable. Es responsable de sus actos. Los animales no tienen culpa. Pero los hombres sí tenemos culpa. Y tenemos un mecanismo que Dios puso para que nos demos cuenta cuando tenemos culpa. Y que reaccionemos frente a la culpa. Asumir la culpa habla de madurez. Los humanos somos seres libres, podemos elegir entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo correcto. A veces hacemos lo incorrecto y entonces tenemos culpa. Yo me estoy cargando de culpa esta noche aquí. El pastor me dijo que yo no debo salir de la zona iluminada porque se está grabando para las sedes. Y yo ya van 3 veces que me meto en la sombra. ¿Y por qué volví violentamente? Porque sentí la culpa. Y porque el pastor me está mirando y por eso se puso allí. Para que yo me diera cuenta que me estoy yendo por donde no me debo ir, ¿se da cuenta? Pero justamente la mirada de Dios, en este caso la mirada del pastor, ¿no es cierto? Cuando yo me voy a las tinieblas, me hacen volver a la luz, porque el que me sigue no andará en tinieblas, sino que estará en la lumbre de la vida. Así que yo estoy cumpliendo acá un mandato bíblico, estoy manteniéndome en la luz. Y si me voy a la oscuridad, gríteme, por favor, así vuelvo. Asumir la culpa habla de madurez justamente porque sabemos elegir entre el bien y el mal. Y por eso somos responsables. El mal reside en la conciencia del hombre. Ahora hay un peligro también en la culpa. La culpa puede ser destructiva cuando no la elaboramos. Y cuando la dejamos sin resolver. ¿Por qué? Porque se transforma en remordimiento. Mordió una vez y vuelve a morder cada vez que lo recuerdo. Remordimiento. ¿Por qué se suicida Judas? Es culpa no elaborada. Él entrega a Jesús y se da cuenta y tiene culpa. Ahora, esa culpa, en vez de llevarla donde la debe llevar para resolverla con quien la debe resolver, él hace que esa culpa se transforme en remordimiento. Quiere resolver él el tema de la culpa. Y lo quiere resolver agarrando las monedas y llevándola y diciéndole, volvamos el negocio atrás. Y los sacerdotes le dicen, no, el negocio ya está hecho, eso lo tenías que ver tú. Y en ese momento en que él no puede resolver humanamente la culpa, no piensa en la oportunidad que puede tener de resolverla espiritualmente, sino que la transforma en remordimiento. Y el remordimiento genera angustia, depresión y autodestrucción. ¿Cómo termina Judas? Ahorcándose. ¿Y por qué se ahorca?
porque hay un remordimiento que él no ha sabido resolver. Ahora, si tú quieres que se detenga tu crecimiento espiritual, que se detenga tu vida espiritual, no le hagas caso a la culpa ni le hagas caso al resentimiento. Y allí vas a quedar parado en tu vida espiritual para siempre. Porque estas son dos cosas que son muy importantes para el crecimiento y para el desarrollo espiritual. Es decir, el cristiano tiene que analizarse a sí mismo, tiene que buscar dentro de su propio corazón. Aquello tiene que examinarse a sí mismo y no solamente examinarse él a sí mismo. El apóstol Pablo lo dice en la carta a los Corintios, si nos examinásemos a nosotros mismos, lo que quiere decir que nos tenemos que examinar a nosotros mismos, pero a veces somos hasta condescendientes en nuestro autoexamen. ¿Y qué es lo que necesitamos? Necesitamos que Dios me examine. Y recordemos el Salmo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y mira si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. ¿Qué está diciendo? Que yo puedo llegar a mirarme con condescendencia y no entender ciertas cosas que son malas en mi vida. Y necesito que el ojo de Dios me esté mirando, y necesito presentarme ante el ojo de Dios. ¿Sabe lo que sucede? Que muchos cristianos no hacen caso del resentimiento que tienen en su corazón. Y no hacen caso de la culpa que remuerde en sus conciencias. Lo dejan allí porque creen que esto es inocuo, queda dentro mío. Claro que queda dentro tuyo y que queda dentro mío. No sale afuera, pero me empieza a corroer por adentro, empieza a corroer mi vida espiritual. Empiezo a detenerme espiritualmente porque no estoy resolviendo los conflictos interiores espirituales que tengo. Y hay muchas vidas que están paralizadas y usted no le encuentra un pecado notable, pero se da cuenta que esa vida espiritual está paralizada allí. ¿Y por qué está paralizada? Porque hay un resentimiento que ha empezado a crecer dentro de él como el resentimiento de Saúl. O hay un remordimiento de algo que ha cometido que no lo alcanza nunca a resolver, quedó atrapado. Todo lo que duela adentro, todo lo que duela adentro, todo lo que duela cuando yo retorno con mi pensamiento al pasado, todo lo que duela adentro cuando veo a alguien que me recuerda el pasado, todo eso tiene que realmente ser objeto de análisis y tiene que ser objeto de cicatrización. Hay que resolver el problema. El salmista mira las heridas. Y mira las heridas hechas sobre su espalda y utiliza una frase en este salmo, dice una frase que es reveladora. Esa frase dice, son los surcos que dejaron los aradores. Los surcos que dejaron los aradores. No lo niega, están allí. Ahora, ¿qué quiere decir él con esto de son surcos que dejaron los aradores? Cuando se tomaba un esclavo y se lo castigaba con el látigo en la espalda y quedaban allí los surcos. Y el dicho era, le araron la espalda. Por decir, lo castigaron, le dejaron las marcas. Y el salmista dice, sobre mi espalda araron los aradores. Es decir, que hubo latigazos que marcaron su espalda, que tiene heridas. Y él habla de heridas exteriores para referirse a las heridas interiores. Por allí araron los aradores. Pero él dice, mucho me ha angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Es decir, tengo las heridas, pero no han podido conmigo, no han podido conmigo. No se declara vencido frente a esto, pero confiesa que tiene marcas. Confiesa que los aradores dejaron allí cicatrices en su espalda. Pero no se entrega mansamente para que lo gobierne la culpa o para que lo gobierne el resentimiento. Y tampoco toma la actitud soberbia de quien dice, no me importa, no me importa. No me importa todas las heridas que pueda tener, no me importa. Él dice, pero el Señor es justo y me ha librado del dominio de los malvados. El Señor es justo y me ha librado del dominio de los malvados.
¿Qué es este dominio de los malvados? ¿Cómo se azotaba al siervo en la antigüedad? Se le ataban las manos en alto, se desnudaba la espalda, se lo cubría de latigazos y se lo dejaba allí colgado, exhibido. La vergüenza del latigazo. Cuando dice el Señor es justo, me ha librado del dominio de los malvados, está diciendo el Señor cortó eso que me ataba y que hacía que esa herida fuera pública, notoria y siguiera siendo mi vergüenza, que esa humillación estuviera siempre presente, cortó eso y me libró de todas esas cosas. El Señor me libró de todas esas cosas. El resentimiento y la culpa son como cadenas, nos atan al pasado y no podemos avanzar. Todos cuando miramos el pasado tenemos cargos que hacer, tenemos heridas que hemos recibido, pero la presión del pasado puede llegar a destruirnos. Pedro negó al Señor. Ustedes recuerdan aquella triple negación de Pedro al Señor y se ató a ese pasado de él. Empieza primero con el remordimiento. Él sale y llora amargamente. Y eso queda dentro de su corazón. Ahora él se encuentra con Jesús resucitado, pero eso no quita eso que es el remordimiento dentro de él. Él es de los primeros que llega a la tumba y comprueba la resurrección de Jesús. Pero ni el hecho de creer en la resurrección, recuerda usted que el Evangelio dice vio y creyó, ni el hecho de creer en la resurrección, ni el hecho de cruzarse con Cristo resucitado, hizo que eso se terminara en su vida. Se produjo un retroceso espiritual importante. Jesús le dijo a los discípulos en Jerusalén, los espero en Galilea, allí los voy a ver. Y cualquiera que tiene presente el mapa se da cuenta que Jesús estaba en un extremo y los está citando en el otro extremo. Y allí los discípulos salen todos para ir a Galilea. Y entre ellos sale Pedro con los discípulos. Pero cuando llega a Galilea, uno nota un retroceso espiritual en Pedro. El pescador de hombres llama a los demás para que lo acompañen a pescar peces. Ahora, él fue llamado de eso por el Señor. El Señor lo sacó de eso y él está volviendo a eso. ¿Por qué? Porque no elaboró ese sentimiento de culpa que tiene adentro. Y la culpa está remordiéndolo. Y entonces llega y él no siente que sea digno sino de pescar peces. Y entonces Jesús lo llama. Lo llama porque él ama a Pedro. Y porque Jesús tiene compasión de Pedro, que está volviendo a lo que dejó, que está retrocediendo hacia el pasado, que ha dejado su crecimiento espiritual estancado y está dando pasos hacia atrás. Y Jesús se acerca ¿para qué? Para levantarlo, para hacerlo ir adelante, para que no se quede estancado en ese lugar y para que no siga retrocediendo. ¿Y cómo llega Jesús? Jesús se acerca a Pedro y no le dice, Pedro, vamos a arreglar las cuentas, porque acá hay cuentas pendientes, ¿recuerdas? Me negaste. Bueno, ¿por qué lo hiciste? A ver. No es así. Jesús se acerca y conoce profundamente el corazón de Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Está tratando de cerrar la herida, no de abrirla, sino de cerrarla. Le está mostrando que él puede volver a crecer espiritualmente, que él puede volver al desarrollo normal de la vida espiritual, pero que él tiene que resolver eso, y lo tiene que resolver en un encuentro personal con el Señor.
Mis hermanos, las cosas se resuelven en encuentros personales e individuales con el Señor. Las cosas se resuelven en la intimidad con el Señor. Yo tengo que llevar mi intimidad delante de Dios. Pedro está resentido con él mismo. Él siente el peso de la culpa. Y Jesús lo invita a dejar el pasado para proyectarse hacia el futuro. Pedro me ama, sí, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Mira para adelante. Yo no tengo ningún resentimiento contra ti. Yo no tengo ningún cargo que hacerte. Es más, ¿recuerdas, Pedro? Dije, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y sigo rogando por ti. Y sigue rogando el Señor por nosotros, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Hay algo en tu corazón? El Señor está intercediendo ante el Padre por ese resentimiento, por esa culpa, por eso que te detiene. El Señor está rogando por eso. Vive siempre para interceder por nosotros. ¿Y sabe por qué ruega? Porque no nos quiere ver parados, no nos quiere ver paralizados, no nos quiere ver detenidos. Quiere que resolvamos el problema interno. Que no lo dejemos como una cuenta pendiente allí, sino que realmente podamos llevarlo delante de Él. En la intimidad, hermano, en la soledad del corazón cuando me encuentro con Dios. En ese momento en que me acerco a Él y guardo silencio porque Dios está iluminando mi corazón para que yo encuentre lo que yo no encuentro. Es el momento en que yo tengo que volcar mi corazón al Señor, porque de esa culpa, de ese remordimiento y de ese resentimiento tengo que salir y Dios quiere que salga. Y por eso el Señor ruega por nosotros, por eso intercede por nosotros. Porque está interesado en que yo no me estacione espiritualmente. Si hay resentimientos, el perdón nos libera. Usted dice, yo tengo resentimientos contra mi padre que me golpeó, contra mi madre que me abandonó, Es el perdón lo que nos libera. Y le tengo que decir al Señor, Señor, yo tengo una herida abierta, pero tengo que perdonar. Y si tú me perdonaste a mí todos mis pecados, si moriste en la cruz por mí y sufriste esas heridas, ¿qué es esta herida que yo tengo frente a las heridas del crucificado? Por eso, Señor, si yo he recibido el perdón tan grande por mis propios pecados, yo tengo que aprender a perdonar. Tengo que aprender a perdonar. Y si no, tenemos que borrar el Padre Nuestro, ¿vio? Perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Está diciendo, Señor, perdóname lo que he hecho, porque yo también he aprendido de ti a perdonar. Si hay resentimiento, el perdón nos libera. Y el perdón es un aprendizaje. Tenemos que aprender a perdonar. Y si hay culpa, el perdón de Dios nos libera a nosotros. El perdón de Dios nos libera. Vamos a pedir perdón al Señor. Fíjese, ¿cómo me libero del resentimiento? Si yo perdono. ¿Cómo me libero de la culpa? Si recibo el perdón de Dios. El perdón tiene un poder sanador. Tiene un poder sanador. Recuerde usted la palabra de Jesús a la mujer pecadora, a la adúltera. Se acerca allí y Jesús le dice, nadie te condenó, ni yo te condeno. Vete, no peques más. Y cuando usted toma esta frase, se da cuenta que allí está todo el amor y todo el perdón de Dios. No le está diciendo, no pecaste, sos una buena persona, No, dice, tú has pecado. Pero hay el perdón, está el perdón. Y Dios es un Dios perdonador. Es un Dios que se acerca a nosotros para tendernos la mano del perdón y para enseñarnos también a perdonar. Has llegado a Jesucristo y has recibido el perdón de Dios. Todos hemos llegado a Jesucristo y hemos recibido el perdón de Dios. El día que nos acercamos a Él
y que trajimos nuestra carga, recibimos el perdón de Dios. Pero muchas veces, a pesar de haber recibido tan grande perdón y de que cantamos tanto al Cristo de la cruz que nos ha perdonado nuestros pecados y hablamos de nuestros pecados pasados y todo lo demás, es decir, parecería cuando cantamos y cuando hablamos que valorizamos tanto lo que Jesucristo ha hecho, pero no somos capaces de mover a veces ese pequeño perdón que tenemos que dar al otro y lo guardamos como deuda, como resentimiento. El Señor ha quitado todas mis deudas, pero yo estoy cobrando deudas todavía a mi prójimo. Y resulta que el Señor quiere hacernos a imagen de su Hijo. El propósito de Dios es hacernos a la imagen de Jesucristo. Y yo no voy a seguir mi crecimiento espiritual a la imagen de Cristo si yo no sé perdonar como Cristo perdonó. Y si no sé recibir el perdón de Dios ahora, porque digo que recibí el perdón de Dios cuando llegué y me convertí al Señor, pero seguimos siendo pecadores y ofendemos. Y eso tiene que ser llevado delante del Señor. Porque Juan dice a los cristianos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y para limpiarnos de toda maldad. Fíjese que cuando Él quita el pecado, pero hace una limpieza en el corazón. Yo pienso que cuando Dios nos perdona un pecado, hace una limpieza en los alrededores de eso que marcó nuestra vida, porque eso nos permite avanzar, nos permite ir adelante. No viva su vida espiritual estacionado allí donde está. Piense que esto es importante, que a veces no le damos importancia, pero es importante. Y es importante ¿por qué? Porque la vida espiritual depende de que nos parezcamos a Cristo, sepamos perdonar y sepamos también recibir el perdón y pedir el perdón. Y cuando hay esta sensibilidad espiritual en nosotros, cuando el Espíritu realmente está trabajando de verdad en nuestra vida y nos ha dado sensibilidad espiritual, la vida empieza a dispararse hacia adelante. Empezamos a caminar. Y si no, estamos estancados en ese lugar. Tengo resentimiento, tengo que aprender que el perdón que yo dé me va a liberar del resentimiento. Tengo culpa, el perdón de Dios es el que me libera. Esa ida y vuelta del perdón de Dios es lo que dinamiza nuevamente nuestra vida espiritual.